Madre mía. Sí. De Chamartín aquí. Bueno, pues me espera que se asenten, ¿no? Vale, pues bueno. Hola, buen día. Buenos días a todas y a todos. Vamos a hablar... Hola, buenos días. Hola, va, me espero. Un minuto. Venga. Vamos a hablar de esta semana. Sabéis que es la semana de la movilidad sostenible. Y aquí están pasando dos cosas en el País Valenciano que se ven muy claramente. Por un lado, estamos asistiendo a los gobiernos de PP y de Vox en Valencia y en Elche. Están quitando los carriles bici. Valencia, sabéis que es la capital verde europea. Y la verdad es que si queremos ciudades sostenibles y una movilidad sostenible, es difícil de conjugarlo con esta actitud política de los gobiernos de PP y Vox. En el caso concreto de Elche, la cuestión va más allá porque se han pagado los carriles bicis con fondos FEDER europeos. Por tanto, posiblemente se tengan que devolver los fondos por quitar los carriles bicis en este caso. Esto por un lado. Después está toda la cuestión de cercanías, que sabéis que en el País Valenciano es un tema clave. Y esta semana, si hablamos de movilidad sostenible y el lema, ¿no?, que es combina y muévete, es difícil combinarse y moverse si no tienes un espacio de transporte público en el que se pueda realizar. Por eso vamos a hacer dos peticiones al Gobierno, una petición de información sobre los programas de cercanías y todas las cancelaciones que están habiendo en todas las líneas del País Valenciano, y después también vamos a preguntar sobre la masificación que se está produciendo de nuevo ahora este mes de septiembre, que ha empezado la actividad, la actividad educativa. Y hay un problema gravísimo con la masificación. Por tanto, preguntas al Gobierno en este sentido. Y al final, más allá de los eslóganes, la lucha contra el cambio climático y por la movilidad sostenible pasa por la inversión en los presupuestos generales del Estado en tema de movilidad, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que Compromís pondremos encima de la mesa en nuestras negociaciones con el Gobierno. Por tanto, cuestión básica y fundamental. Esto por un lado. Después, han pasado unos hechos en Pego. Pego es una ciudad de la Marina Alta, de una comarca del País Valenciano, donde 14 jóvenes están encausados en un juicio que se realizará el 17 de octubre. Les piden penas la Fiscalía General de más de 9 años, alguno de ellos, por luchar por la libertad y por defenderse de 40 nazis que había en el pueblo y que hacían cánticos a Hitler y pegaban pegatinas de Hitler por todo el pueblo. Es una situación gravísima de indefensión, y este sábado hay un acto en Pego de solidaridad con los 14 jóvenes de Pego. Compromís queremos dar nuestro apoyo a la lucha de estos jóvenes y decir en compañía de ellos que no pasarán. ¿Vale? Y estas cuestiones son las que os queríamos comentar. Y ahora sí, si queréis, abro un turno de preguntas para que preguntéis lo que queráis. Bon dia. Bon dia. No sé si puc emprar ja la meva llengua, però li puc fer la pregunta en valencià? Per supost, i jo li contestaré en valencià també. Voldria que me fes una valoració sobre el dia d'avui, en el que ja es poden gastar les llengües cooficials a l'Estat ací a la Cambra Baixa, i també sobre les valoracions que ha fet el Partit Popular i Vox de que ells no pensen gastar-les perquè consideren que això és fer el babau ací a la Cambra Baixa. Sí. Voldria saber com valora este dia i com ho valora Compromís. Gràcies. Doncs la veritat és que jo crec que és un fet històric i és una anomalia democràtica que en un estat plurilingüe com el nostre no es pogueren parlar totes les llengües oficials de totes les comunitats autònomes, de tots els territoris. Penseu que a l'estat espanyol el 30% de la població són bilingües
i el 45% de la població viu en territoris bilingües. Per tant, té tot el sentit del món que tots i totes ens puguem expressar en la nostra llengua materna, perquè, a més, la Cambra Baixa, el Congrés, és la cambra de representació de la sobirania popular de tots els ciutadans i ciutadanes. I quan els diferents diputats i diputades representem a la gent que ens ha votat, no la representem només per allò que diguem, sinó per com ens expressem. I aleshores poder expressar-se cadascuna de nosaltres en les nostres llengües crec realment que és un acte de normalitat democràtica i que abans haver tingut que passar. I respecte a les declaracions del Partit Popular, en realitat el que denoten és una falta de respecte molt clara i molt gran al plurilingüisme en l'estat espanyol. Hi ha el 30% de la població de l'estat espanyol que és bilingüe. Per tant, jo els demanaria que fossin més respectuosos perquè les llengües no són més o menys importants per la quantitat de persones que les parlen, sinó que totes les llengües tenen el mateix valor i tenen la mateixa capacitat de ser usades en qualsevol àmbit de la nostra vida, ja siga familiar, ja siga científic, ja siga polític o institucional. Gràcies. Quiero preguntar, ¿quiénes vais a tomar la palabra en el debate por parte de Sumar? Y si en caso que la usted, iba a hablar en valenciano o en catalán, aunque sean lo mismo. Gracias. Sí, es lo mismo. Hoy en el debate va a hablar la portavoz, Marta Aloix. Será ella la portavoz y será la que hable en nombre de todas y de todos. ¿Vale? Pues muchas gracias, moltes gràcies per haver vingut i ens veiem per ací. Adéu. Bueno, pues buenos días y vos días. Una intervención breve, dando cuenta de dos aspectos que para nosotros, desde el Grupo de Sumar, hoy son fundamentales. El primero es el objeto que nos trae hoy aquí a este pleno, que es un pleno histórico y en el que desde Sumar estamos muy orgullosas, ¿no?, de haber dado un gran impulso también a la iniciativa para reformar el reglamento y que a partir de hoy, cuando se vote, sea posible hablar el conjunto de las lenguas oficiales en nuestro país, ¿vale? Esto es algo que está naturalizado en el contexto, digamos, de la sociedad española, pero en el marco de nuestras instituciones y en particular en la Cámara, pues casi resulta como una anomalía. En ese sentido, pues nada, hablaros de eso, de satisfacción plena por parte de Sumar y por el trabajo que hemos hecho también como grupo proponente de esta reforma. Y la segunda idea de esta rueda de prensa pues tiene que ver también con un tema en el que reiteramos todas las semanas a la vista de la situación, un poco de parálisis, de cansancio y de decepción respecto al señor Feijóo, ¿no? La semana pasada decíamos desde Sumar que el señor Feijóo había perdido todas estas semanas sin conseguir ni un solo voto. Sabe que está ante una investidura fracasada
y en su momento, la semana pasada, le pedimos que se reuniese con el jefe del Estado y que renunciase, porque nos ha hecho perder un tiempo a los españoles y a las españolas. Ya quedan muy pocos días y entendemos que lo que necesitamos cuanto antes es acabar este capítulo del señor Feijóo, más preocupado en este momento en hacer oposición, más preocupado en deslegitimar un gobierno que todavía no ha nacido, que en intentar una investidura, y ponernos a trabajar cuanto antes por un gobierno progresista para este país que haga políticas que mejoren la vida de la gente. Y nada más, eso es un poco las dos ideas. Hola, buenos días, portavoz. Yo quería plantearle un par de preguntas. Por un lado, ¿qué le parece la respuesta de Carles Puigdemont, que en un tuit hace unos días dijo que la ayuda, las condiciones de la ayuda son de quien da, sino de quien la pide, en referencia a la unilateralidad que la vicepresidenta Yolanda Díaz hacía referencia en una entrevista hace unos días? Y por otro lado, y al hilo de esto también sobre los tiempos, porque tanto Junts como Esquerra están apremiando al Gobierno a aprobar pronto la ley de amnistía. Ayer ustedes reconocieron que quizás los tiempos no vayan acorde con los tiempos de la investidura. Entonces, ¿cómo van a conjugar un poco esa necesidad que tienen tanto Junts como Esquerra de una aprobación más rápida de la que parece que los tiempos va a llevar a cabo? Gracias. Vale. Bien, muchas gracias. En relación a la primera pregunta, yo creo que es claro el papel y cómo entendemos un proceso de negociación y de diálogo. Estos días también la propia Yolanda Díaz lo ha dicho en una entrevista, no cabe un espacio de unilateralidad cuando se está hablando de negociar, cuando hay un proceso de diálogo, cuando hay un proceso de escucha. En toda negociación hay posiciones, pero no tiene cabida la unilateralidad. En relación a los tiempos, también hemos estos días insistido en que desde Sumar estamos trabajando para tener cuanto antes y poder facilitar ese dictamen del conjunto de personas expertas que están trabajando en la propuesta de una ley de amnistía, y que nos gustaría cuanto antes efectivamente tener posibilidad de que eso fuese adelante. Pero hay que respetar un poco los propios procesos de negociación en este momento y los tiempos del Pleno, los tiempos en el marco parlamentario. Es decir, para Sumar, cuanto antes que pudiera llevarse esto a cabo mejor, pero también hay que tener paciencia, hay que hacer las cosas bien y que ese documento y ese dictamen y ese acuerdo se lleve con todas las garantías y respetando también los tiempos parlamentarios. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Me he Buenos puesto en el días. que no tiene micro, justo. Yo le quería preguntar, un poco en la línea de lo que preguntaba el compañero, si esa, digamos, renuncia a la unilateralidad se tiene que plantear por parte del independentismo o de los firmantes de esa ley de amnistía de manera expresa, a través de una declaración política, tiene que ir reflejado en el preámbulo de la propia ley. ¿Qué es lo que a ustedes les bastaría, digamos, o les sería suficiente? Gracias. Bueno, yo creo que lo hemos dicho también para otras cuestiones. Cuando se abre un proceso de diálogo y de negociación donde las partes pues inician las conversaciones siempre de máximos, y luego siempre se produce un proceso de flexibilización, hay que entender que todo ese proceso hay que tomarlo también desde la máxima discreción y también tener en cuenta algo que a Sumar siempre le preocupa, que es los resultados o los hechos, Muchas veces, en muchas ocasiones, cuando hablamos del tema de la amnistía, recordamos lo que ha sido la cuestión en la legislatura anterior de los indultos, que suscitó mucha controversia inicialmente, pero a la larga, en términos de efectos, en términos de los resultados, ha sido bueno para Cataluña y ha sido bueno para la relación entre Cataluña y el Gobierno de España, Y entonces, en este sentido, creo que no hay que, digamos, obsesionarse o trasladar una idea rígida de lo que tiene que contener un texto, sino que los resultados nos permitan, como siempre decimos, que los conflictos políticos acaben teniendo encaje en soluciones políticas y no como lo que ha pasado en este país y con Cataluña durante mucho tiempo.
Hola, buenas. Quería insistir con esto porque no me ha quedado claro entonces de qué manera debería renunciar a la unilateralidad Junts, una declaración pública o contenido en el preámbulo, o qué fórmula propone Sumar. Gracias. No se trata tanto de una cuestión nominal, de cuál es la fórmula en la que se vaya a expresar que se renuncia a la unilateralidad, sino, como decía, que los hechos, los procesos, que se encajen en un marco de diálogo, de negociación, traen consigo un esquema, un escenario que claramente no es unilateral. Y, por lo tanto, vuelvo a insistir, estamos en un proceso de diálogo, estamos en un proceso de negociación, como ha dicho Yolanda Díaz estos días, y desde ahí no tiene sentido hablar de unilateralidad ni de encajar en términos nominales esa unilateralidad en ningún documento. Hola, portavoz, buenos días. Aquí. Hola. Quería preguntarle por la COE, que, bueno, según han expresado, tener la intención de que el acuerdo llegase también a hablarse con los agentes sociales. El presidente de la COE ya ha rechazado una posible amnistía. No sé si nos podría valorar cómo lo han recibido. Bueno, el presidente de la COE y sus declaraciones también iban en la línea, si recuerdo bien, de una necesidad de llegar a los acuerdos que ya casi pasaron 20 años o 18 años desde que no hay del bipartidismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero yo lo que les diría es que el Partido Popular ya ha elegido políticamente ir de la mano de Vox, de la extrema derecha, y por eso está en minoría en la Cámara, ¿no? Entonces, creo que esa es la respuesta que considero que es adecuada para ese balance, que entiendo que no es creíble, no es ni probable un gran acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Popular escogió gobernar con la extrema derecha. En muchas comunidades autónomas escoge ir de la mano de la extrema derecha. Sí, buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle por una noticia que publicaba hoy The Objective acerca de que Yolanda Díaz en 2 años ha hecho 8 vuelos de menos de 3 horas, pese a pedir prohibirlos. Desde Sumar quería saber cómo valoran esta contradicción y si no creen que le resta credibilidad a su formación. Bueno, desconozco esos datos del número de vuelos, 8 sí, vuelos. Sí, en 2 años 8 vuelos de menos de 3 horas. Bueno, lo que tengo que decir es que Yolanda Díaz es la vicepresidenta, tiene una agenda muy intensa y está trabajando desde la mañana a la noche para mejorar la vida de la gente, y creo que no tiene mucho sentido, ¿no?, este tipo de balance sobre una agenda que, como sabes, significa desplazarse por muchos lugares del país o también fuera de España. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bien, buenos días. Me gustaría comenzar esta rueda de prensa enviando todo nuestro apoyo a las jugadoras de la selección española de fútbol, que están demandando cambios profundos en la federación para que no vuelvan a repetirse agresiones como las que vimos en la final del Mundial. Es evidente que, además de la agresión de Luis Rubiales, hubo personas que trabajaron en la federación para encubrir los hechos y que presionaron a Jenny Hermoso para que no denunciara esa agresión. Y, por tanto, la demanda de cambios profundos que están haciendo las jugadoras nos parece que tiene todo el sentido del mundo. Esperamos, desde Podemos, que esos cambios se produzcan cuanto antes, y consideramos lamentables los intentos de presión a las jugadoras, llamándolas a una convocatoria contra su voluntad. En segundo lugar, me gustaría referirme al Pleno, que va a comenzar en apenas una hora y donde vamos a tomar en consideración esa reforma del reglamento que permitirá el uso de otras lenguas oficiales, además del castellano, en el Congreso de los Diputados. Para Podemos es una buena noticia que lo que se escucha en el Congreso se parezca cada vez más a lo que se escucha en la calle y a lo que habla la gente en la calle.
La ciudadanía de este país habla castellano, por supuesto, pero también habla catalán, habla euskera, habla gallego y lo hace con total normalidad. Por tanto, es una buena noticia que esas otras lenguas oficiales también se puedan emplear en esta Cámara. En este sentido, recordar una vez más que es una propuesta que ya hizo Podemos, que ya llevó al Pleno Podemos en la anterior legislatura. Entonces fue rechazada por el Partido Popular y por Vox, también por el Partido Socialista, y por eso celebramos que ahora, si todo discurre con normalidad, pues se vaya a expresar esa mayoría plurinacional y vaya a salir adelante esa propuesta. Frente a esa mayoría parlamentaria que tenemos esta legislatura, plural y diversa, y que es un reflejo de la propia pluralidad y diversidad del país, la derecha ha tenido una vez más una reacción lamentable. Quiero referirme en concreto a las palabras del portavoz del Partido Popular, Borja Semper, que ayer dijo literalmente: vamos a hablar castellano, lo que no vamos a hacer es el Canelo y no vamos a hablar y no vamos a hacer cosas raras. Bien, yo creo que hay que ser canelo, cateto o directamente muy facha para presumir de hablar castellano y solo castellano en un país como España, que tiene una gran diversidad lingüística. Tampoco sé el concepto de España que debe tener el Partido Popular si piensan que millones de personas, cuando hablan su lengua materna, están haciendo cosas raras. Siguiendo ese hilo, alguien podría pensar que Aznar, cuando decía que hablaba catalán en la intimidad, también estaba haciendo cosas raritas. Pero bromas aparte, lo que hay una cosa clara, y es que la derecha española sigue interpretando la pluralidad del país como una amenaza y sigue teniendo una visión muy estrecha de España. En el franquismo solo se permitía hablar en castellano, y si fuera por el Partido Popular, este Congreso seguiría anclado en los usos de esa época. El Partido Popular sigue en el pasado, pero por suerte cada vez somos más quienes defendemos y quienes disfrutamos de una España más abierta y plural. Precisamente esa mayoría plurinacional que se va a expresar esta tarde en el Pleno, desde Podemos queremos que sea también el sustento de una nueva coalición que continúe profundizando las transformaciones que emprendimos hace 4 años. El reto que tenemos es enorme. Como saben, se ha perdido esa mayoría de izquierdas que teníamos la legislatura pasada, pero el 23 de julio nos dio una oportunidad, al menos para armar una mayoría democrática y plurinacional, y creemos que hay que aprovechar al máximo esa oportunidad para lograr avances tangibles esta legislatura. Dicho de otra manera, no basta con respirar aliviados porque la derecha y la extrema derecha no pasara el pasado 23 de julio, sino que hay que trabajar para que Partido Popular y Vox no pasen dentro de unos pocos años. Y a juicio de Podemos eso se consigue atendiendo a las principales preocupaciones y dando cauce a las principales demandas de la ciudadanía. Como saben, el pasado sábado, Ione Belarra expuso cuáles van a ser las principales propuestas de Podemos de cara a la futura investidura de Pedro Sánchez, y les quiero anunciar que en las últimas horas ya hemos remitido al Partido Socialista y a los socios de la mayoría plurinacional pues un documento programático para esa mayoría, para esa investidura de Pedro Sánchez, un texto que desarrolla a fondo pues, los ejes que ya expuso la secretaria general de Podemos y que queremos que se constituya en una base ambiciosa para revalidar un gobierno de coalición valiente. Además de las medidas que ya se conocen, pues me gustaría mencionar brevemente algunas más. Vamos a proponer abaratar el transporte público, ampliando el actual descuento de los abonos del 50% al 80%. También controlar el precio de los alimentos y establecer sanciones ejemplares a las empresas que aumenten de forma injustificada los márgenes de beneficio en productos con IVA reducido, como por ejemplo el aceite de oliva. También convertir el permiso de 8 semanas que logró la ministra Ione Belarra en un permiso remunerado hasta que se pueda disfrutar ese permiso de 8 semanas al año hasta que un hijo o una hija cumplan 8 años. Y, por último, garantizar la dignidad de las pensiones, especialmente de las mínimas y no contributivas, y para eso vamos a proponer un aumento extraordinario del 20% y la garantía de que ninguna pensión en este país esté por debajo del umbral de la pobreza. Bien, estamos convencidos de que este texto es una buena base para comenzar a negociar. Una negociación que queremos que se centre fundamentalmente en los problemas y en las demandas de la ciudadanía, y es ahí donde nos van a encontrar a Podemos, impulsando esas transformaciones sociales.
Lo que está claro, sin duda, es que 58 días después de las elecciones, pues ni la derecha ni Feijóo han asumido la derrota electoral. Está claro que son incapaces ahora mismo de sumar una mayoría para la investidura y su única propuesta pues, pasa por hacer seguidismo a las propuestas pseudogolpistas que está haciendo el expresidente Aznar, y por eso convocan una manifestación. Por nuestra parte, y una vez fracasada esa investidura fake o propuesta de investidura fake de Feijóo, vamos a seguir pues trabajando para revalidar ese gobierno de coalición progresista, para que Podemos tenga presencia en él, porque creemos que ahora mismo de lo que se trata ya es de elegir entre dos modelos de país: el proyecto de la involución, derrotado el pasado 23 de julio, y un proyecto ambicioso que es el que queremos impulsar con ese gobierno de coalición con presencia de Podemos. Y ahora, sin más, pues estoy a disposición para sus preguntas. Hola, portavoz. Buenos días. A mí me gustaría hacerle 3 preguntas. En primer lugar, me gustaría preguntarle por cómo creen, o si creen, en primer lugar, que el independentismo debe hacer una renuncia expresa a la unilateralidad cuando se firme, si se firma, la ley de amnistía, y en su caso, de qué manera, si tiene que ir incluido en el preámbulo de la ley, si tiene que hacerse a través de una declaración política, por escrito, verbalmente, no sé, si tienen alguna posición o algún detalle al respecto. En segundo lugar, me gustaría preguntarle si este documento que le han enviado al Partido Socialista supone que ustedes quieren negociar o han iniciado ya la negociación con el Partido Socialista, digamos, por su propio carril en paralelo al que está teniendo Sumar. Y en tercer lugar, simplemente quería pedirle una valoración con respecto al coste que conocimos ayer del sistema de traducción de 53.500 euros hasta diciembre, traductores aparte, en fin, simplemente pedirle una valoración al respecto. Gracias. Bien, en primer lugar, creo que es el momento de la negociación en serio, de la coordinación entre socios de una investidura, y para eso la discreción va a ser fundamental. Hay números para una investidura, pero va a ser difícil, y para eso la discreción en las negociaciones va a ser fundamental. En segundo lugar, Podemos efectivamente va a negociar con el Partido Socialista. Podemos va a ejercer su autonomía en esta legislatura. Podemos ha enviado sus propuestas para la investidura al Partido Socialista, porque no nos conformamos con que el próximo Gobierno sea un Gobierno de trámite, sea un Gobierno simplemente para dejar el cuerpo muerto y seguir unos cuantos años más sin que entre la derecha y la extrema derecha. Creemos que el próximo Gobierno tiene que tener pulso transformador, y para eso las propuestas que está haciendo Podemos creo que permiten señalar un horizonte de transformación que también va a ser bien recibido por la ciudadanía progresista. Y en tercer lugar, pues he visto que efectivamente hay críticas de la derecha con el coste que va a llevar la traducción simultánea en el Congreso, unos costes que se cifran en 55.000 euros, pero creo que hay que poner las cosas en su contexto. Hace unos años, el cuadro de Felipe VI que se pidió para esta Cámara costó 90.000 euros. A mí no me cabe duda de qué dinero está mejor aprovechado. Y por poner también en contexto las cifras que maneja el Congreso de los Diputados para este año, son 110 millones de euros. Creo que si el coste para que se escuchen todas las lenguas de nuestro país son solo 55.000 euros, es un coste pequeño. Hola, portavoz. Hola. Buenos días. De sus palabras entiendo que el documento que han enviado al PSOE para negociar la investidura de Pedro Sánchez, no sé si ha pasado también por sus socios de coalición, por Sumar. Si es así, no sé qué le han dicho. Y una segunda pregunta respecto de la unilateralidad. Quería preguntarle por la posición de Podemos al respecto, si comparte las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno el domingo en una entrevista, diciendo que en el caso de que haya un pacto por una ley de amnistía, hay que exigir que no se vuelva a la unilateralidad. No sé si ustedes lo comparten. Gracias. La primera pregunta era sobre el documento de exigencias, si las han trasladado a Sumar. El documento es un documento de Podemos, pero se ha enviado a Sumar, como se ha enviado al resto de fuerzas
que tienen que sumar para que salga adelante la investidura. Es decir, se han mandado también a partidos catalanes, vascos, además del Partido Socialista como interlocutor principal. Y, en segundo lugar, me va a permitir aquí pues, ejercer la discreción. Creemos que a nosotros no nos asusta llamar a las cosas por su nombre. Una amnistía es una amnistía, pero lo importante ahora mismo es lograr el acuerdo y es lograr el acuerdo para revalidar un gobierno de coalición progresista. Es el momento ahora mismo de negociar y para que las negociaciones lleguen a buen puerto, pues la discreción va a ser fundamental. Hola, portavoz. Quería preguntarle si Podemos, después de ejercer esa autonomía de esa negociación directa con el PSOE, si ni el PSOE ni Sumar aceptan esas reclamaciones, ¿qué va a hacer Podemos? Porque Junts, por ejemplo, amaga con no apoyar la investidura de Sánchez. ¿Ustedes amagan también con no apoyarla? Muchas gracias. Yo creo que Podemos tuvo una posición responsable en las últimas elecciones, en las elecciones del 23 de julio. Y hicimos importantes sacrificios que en otro contexto no hubiéramos hecho para que no se perdiera la posibilidad de un gobierno de coalición. No, Podemos no va a ser el que impida que se revalide un gobierno de coalición, pero lo que estamos debatiendo es qué tipo de gobierno de coalición. Un gobierno de coalición sin pulso transformador, que simplemente esté por estar sin asumir una agenda de cambio y una agenda progresista, o un gobierno que la gente puede identificar como un gobierno progresista y un gobierno donde esté Podemos. Yo creo que esa es la pregunta y que cuando se ponen pues este tipo de negociaciones encima de la mesa, este tipo de propuestas, es justamente para que la gente progresista pues tenga un gobierno valiente, un gobierno ambicioso del que sentirse orgullosa, porque si no, pues como he dicho antes, tememos que si las derechas no pasaron el 23 de julio, lo puedan hacer en muy poquitos años. Sí, portavoz, una pregunta. ¿Cómo valora que el CGPJ haya subido a 1.205 los beneficiados por la ley del sí es sí? Si hacen ustedes alguna autocrítica, los datos que conocimos ayer, 1.205 violadores ya beneficiados, y también no hemos escuchado ninguna valoración sobre la rebaja de condena que van a vivir los miembros de la manada. Si Simplemente contestarle que en estas ruedas de prensa de aquí en adelante vamos a contestar a medios de información, no a líbelos de la extrema derecha. Muchas gracias. Muchas gracias.